Ok chicos, espero que estén muy bien. El video de hoy, recuerden que es un video de ayuda para que ustedes puedan reforzar el tema que se vio en la clase virtual y poder complementar la temática si algunas cosas no la entendieron dentro de la misma clase. Como ustedes pueden observar, entonces nuestro tema central va a ser la célula. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta principalmente de la célula? Que es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Absolutamente todos los seres vivos se conforman principalmente de células. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Va a cambiar cuántas células tiene, si estas son especializadas, y frente a eso pues voy a tener tres clasificaciones. Voy a tener organismos unicelulares como bacterias, como protozoos y como hongos, que pertenecen a diferentes reinos de la naturaleza. También voy a tener organismos multicelulares, como lo son principalmente los hongos, las setas, es decir, ese hongo que es visible a simple vista, la cual va a tener tejidos falsos. ¿Por qué tejidos falsos? Porque la unificación de las células que posee este organismo van a ser células del mismo tipo que al unirse me van a dar un tejido, el cual no es especializado, pero me forma un órgano o un organismo que yo puedo observar a simple vista. Y por último, tengo los organismos pluricelulares, considerados los más complejos, y dentro de estos voy a tener una gran variedad de organismos. Voy a tener plantas, voy a tener algas, voy a tener mamíferos, aves, artrópodos, voy a tener estrellas de mar y dentro de ellos mismos va a estar nuestra especie, que es la especie humana. Los organismos pluricelulares se especializan o se van a clasificar dentro de pluricelulares porque sus células, a comparación de los organismos multicelulares, son células especializadas. Es decir, que yo tengo una célula diferente para mi tejido óseo, para mi tejido muscular, para mi tejido nervioso y por ende pues voy a tener diferentes tipos de células que al unirse me van a formar tejidos. Esos tejidos me forman órganos según su especialización y la unificación de los órganos me dan sistemas y la unificación de esos sistemas ya me da y me completa lo que es el organismo como tal. Bueno, para eso tengo que saber de dónde surgió el concepto de célula. Vamos a comenzar entonces diciendo que en el año de 1665 Robert Hooke, gracias a un microscopio básico, comienza a observar de un tejido de corcho lo que va a ser unas celdas dentro de este tejido, es decir, él observa en el tejido, en el microscopio que él tiene en este momento, que el tejido tiene unos cuadritos que me forman el tejido. A estas celditas se le van a llamar celdillas, de ahí deriva el nombre de célula. Años después es que le aportamos el nombre de célula, pero su primer nombre fue celdilla. Años después, en 1683, Anthony van Leeuwenhoek construyó un microscopio más avanzado para su época, obviamente, que aumenta la imagen hasta 200 veces. Y lo que hace es que logra observar lo que nosotros observamos ahí. Hoy en día lo conocemos como protozoos, pero él no sabía la existencia de estos organismos y los denominó animálculos. Años después, cuando comenzamos a trabajar una clasificación taxonómica frente a unas características, es que asignamos el organismo como protozoo. Después llega en el año 1837 Matthias Schleiden, que era principalmente un botánico. Él corta unos tejidos vegetales y los pone al microscopio y se da cuenta que este tejido también tiene la forma anteriormente observada por Robert Hooke y se da cuenta y obtiene como conclusión que las plantas también están formadas por células. En el año ya de 1838, Theodor Schwann, él es especialista principalmente zoólogo, es decir, es especialista en animales, realiza el mismo procedimiento, realiza diferentes cortes de tejidos animal y se da cuenta que a pesar del corte del tejido y al poderlo observar en el microscopio, logra también observar estas celdillas. Obviamente no tienen la misma estructura,
pero se da cuenta que tiene las características. Por ende, también logra concluir que todos los organismos animales estamos formados de células. Y en el año de 1855, Rudolf Virchow observa en el microscopio la famosa división celular. ¿Qué es la división celular? Él concluye que toda célula viene o proviene o nace de una célula preexistente. Este proceso de división celular vamos a tener dos procesos, es la mitosis y la meiosis. Mitosis para células somáticas, es decir, células especializadas como célula ósea, muscular, epidérmica, nerviosa, etc. Y meiosis para las células sexuales o gametos sexuales, como lo son los espermatozoides y los óvulos de los machos y las hembras. ¿Por qué tengo que hacer la aclaración? Porque acuérdense que según lo que se vio en clase, la división celular y según el tipo de división celular, yo voy a tener finalmente dos células exactamente iguales a la madre, con el mismo número de cromosomas en las células somáticas, o en la meiosis, 4 células con la mitad de la información de la principal célula. En el caso de los machos, las 4 células son funcionales. En el caso de las hembras, de las 4, solo una me sirve. Ahora, tengo algo que se llama teoría celular y se me forma bajo 4 postulados o 4 bases. Esta teoría celular principalmente lo que me dice es que, primero, ya anteriormente mencionado, es que todos los organismos se conforman por células. Y estas 4 bases van a ser las siguientes. La primera es que la célula es la unidad reproductiva de los seres vivos. Reproductiva frente a poder, obviamente, pues poder dar descendencia, y para eso pues yo necesito procesos de mitosis y meiosis. ¿Por qué los necesito? Porque en el caso de las células somáticas, cuando se crea el embrión, yo necesito procesos de mitosis para poder crear el tejido de ese embrión en el proceso de gestación. Y también necesito el proceso de meiosis para que en el caso de la sexualidad sexual, es decir, que se necesita macho o hembra, pues tengan los gametos sexuales. E igualmente, así la reproducción sexual sea de forma asexual, pues yo necesito también pues un proceso de mitosis o otros procesos un poco más complejos, pero también tienen que ver con la división celular. Se basa en la creación de una nueva célula a partir de una principal. El segundo postulado es que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Como yo ya les había mencionado, a pesar de que sea un organismo simple o un organismo un poco más complejo o un organismo mucho más complejo, como en el caso de los humanos, todo nuestro cuerpo o el cuerpo de una bacteria, que el cuerpo va a ser como tal la célula, va a estar formado de células. Sea cual sea el corte del tejido que yo haga de un organismo como el animal o la planta o un alga, voy a observar células. Tercer postulado, voy a tener que la célula es la unidad genética de los seres vivos. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de tener dos tipos de células, voy a tener procariotas y eucariotas, estas cuentan con algo que se llama ADN. Y el ADN va a ser la estructura que me va a guardar la información genética de todo mi linaje familiar. Es decir, gracias a este ADN es que usted cuenta con las características físicas con las cuales se puede observar. Puedo también tener en este ADN guardada información genética frente a enfermedades y también frente a comportamientos según su descendencia. Sea cual sea la combinación sexual que se haya dado en su linaje, en su descendencia de sus antepasados, va a quedar guardada en su ADN. Y finalmente, tengo que la célula tiene la misma composición química, es decir, todas las células están compuestas principalmente de biomoléculas. ¿Qué van a ser las biomoléculas? Las biomoléculas, como su nombre lo indica, son esas moléculas de vida.
es decir, que me conforman a los organismos vivos, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En el caso de los carbohidratos, lípidos y proteínas, acuérdense que son moléculas que yo obtengo gracias a los nutrientes principales y muy importantes para el organismo y para las células para poder realizar procesos metabólicos, pero también para poder formar sus estructuras. Un ejemplo muy básico es una estructura como la membrana celular, que es aquella membrana que me delimita el medio interno y el medio externo, y está formada principalmente de fosfolípidos, es decir, de fósforo, de lípidos. También voy a encontrar lo que va a ser proteínas, y ella es la que me va a manejar la permeabilidad de las mismas células, es decir, que yo logre o que la célula logre saber qué moléculas deja entrar y qué moléculas deja salir. Entonces, para concluir, podemos concluir entonces que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Segundo, que gracias a varios científicos a través del tiempo, hoy en día concibo lo que es una teoría celular con diferentes postulados, los cuales me hablan de cuáles son las condiciones, una de las condiciones para poder clasificar a algo como vivo, a un organismo como vivo. Y una de ellas es que sea una célula con las diferentes características que les mencioné, añadiéndole obviamente otras características a lo que es la vida o lo que nosotros tenemos como características de lo vivo. Espero realmente que este video logre servir como refuerzo y que logre aclarar también algunas dudas que ustedes tengan respecto al tema. No siendo más, espero estén muy bien y se me cuidan mis niños.